Buenos días a todos. Queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando y siguiendo en esta transmisión. Agradecemos a Dios, en primer lugar, el que nos permite que podamos este día reunirnos, aunque no en un mismo lugar, sí en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y creemos que Dios también ha estado ministrando y bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos, de los amigos, de los familiares que nos escuchan. Y agradecemos los saludos que mandan los hermanos y su bendición también que mandan de distintos lugares, de Estados Unidos, en California, en Veracruz, distintos lados de Veracruz, de aquí de los hermanos que hay en Puebla, en Tlaxcala, nuestros hermanos que están ahí en Guerrero, también les mandamos saludos. Nuestro hermano en Valladolid, David, le queremos agradecer también a Dios por la vida de cada uno de los que nos escuchan en otros lugares también, que no, quizás aquí ahorita no estamos mencionando, pero el Señor sabe dónde se encuentra cada uno de aquellos que han dispuesto en su corazón el recibir precisamente de parte de Dios el mensaje, la palabra, y ese es el fin precisamente de que estemos juntos a través de este medio. Nuestros hermanos también, que anhelamos mucho que llegue el momento en que podamos nuevamente reunirnos. Aquí solamente habemos unos cuantos hermanos y a veces nos tenemos que amarrar el sentimiento para no saludarnos, porque el hecho de no vernos en algún otro momento, pues añoramos nuevamente vernos y saludarnos afectuosamente, pero ahorita necesitamos tener también ciertas precauciones. Muchos hermanos que están siguiendo esa transmisión, amados hermanos, les queremos mandar saludos a todos ustedes. Extrañamos realmente que no podemos estar juntos en un lugar como este, pero sabemos que también el Señor nos bendice a través de un momento en donde estamos ahí en nuestro hogar, estamos escuchando el mensaje, la familia, siguiendo lo que Dios quiere estar transmitiendo en medio de nosotros, y sabemos que ese es el fin que Dios tiene para todos nosotros. El fin es precisamente ministrar nuestras vidas y bendecirnos. Bueno, pues la verdad es que, como nos anunciaba el hermano Mario, nuestro hermano Mario Robles en la introducción, sabemos que son tiempos difíciles, son momentos difíciles que se están viviendo. Quizás en algunos lugares se ve más la tensión que en otras regiones del país. Sabemos que hay otros lugares donde el número de personas que están contagiadas por este virus es menor. Quizás en algunos lugares ni siquiera hay un caso todavía. Y gracias a Dios por esos lugares, y gracias a Dios porque hay personas que pueden tener una serenidad en todo eso. Le agradecemos a Dios. Sin embargo, también sabemos que hay otros lugares donde se ve constantemente en las calles, en
en los lugares donde uno quizás realiza ciertas actividades. Si son una actividad esencial, pues vemos la tensión que hay. Hay lugares que están precisamente sabemos que hay una afectación en muchos ámbitos por todo lo que se está dando, no solamente por las medidas que hay y las mismas personas que están padeciendo a causa de este padecimiento, de esta enfermedad, sino también por causa de las labores de estar ahí resguardados en casa. Se ha cambiado muchas cosas en nuestras actividades cotidianas y sabemos que por un lado implican medidas que traen un bien, hay un bien para este tiempo, para nosotros. Y la verdad es que también creo que con toda esta situación que se vive, lo que Dios está buscando es precisamente que entre nosotros haya una sensibilidad mayor a lo espiritual. Y ciertamente quiero decirle que en efecto Dios está ayudando a esta nación en ese sentido, porque vemos cómo hay un ambiente también donde se percibe mayor sensibilidad a las cosas espirituales, a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Inclusive también pues la gente sabe que necesita encomendarse a Dios por la circunstancia que se está viviendo, y no solamente lo que está en este momento, sino lo que puede venir. Aquí en México se está ya viviendo la fase 3 de esta pandemia, esta etapa 3, que implican mayores restricciones, sobre todo en ciertos lugares donde hay una mayor afluencia de personas, una mayor cantidad de población. Se toman medidas un poquito más restrictivas de salir, de entrar a comprar en los mercados, en los centros comerciales, comprar la despensa y estos accesorios de alimentación. Pues ahora hay más restricciones y todo eso genera precisamente pues un ambiente donde puede haber ahí zozobra. Los negocios y muchos lugares así también hay ciertas restricciones, y bueno, en todo esto sabemos que hay muchas personas que han estado también generando mayor sensibilidad a la parte espiritual. Pero también quiero decirle que es sorprendente que hay un ambiente también de escepticismo por ciertas personas. Y a veces eso genera imprudencia, genera a lo mejor ahí un acto desmedido, es decir, donde no se piensa, no se calcula lo que puede traer como consecuencias y puede generar un daño para otras personas. Y esto es a causa de quizás el desconocimiento, puede ser a causa también de que la persona tiene una negativa, es decir, que niega lo que se está viviendo, y esto es una de las cosas que muchas veces está también afectando. Y yo quiero que el día de hoy podamos abrir juntos la Escritura para poder recibir un mensaje de Dios para cómo debemos de actuar precisamente en este tiempo, sobre todo cada uno de los que estamos conscientes de lo que se vive en este tiempo, y sobre todo si tú eres un creyente y estás enfrentando momentos de dificultad en este tiempo. Quiero darte algunos puntos que necesitamos considerar precisamente ante lo que estamos viviendo. Y para ello, amado, después queremos precisamente tener un momento para orar y también para poder ser ministrados a través de unos cantos, ministrar a Dios, y a su vez nosotros mismos también ser ministrados para que Dios nos ayude ante todo lo que estamos viviendo. Yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón y que estés precisamente atento a lo que Dios quiere en este día hablarnos. Así es que quiero invitarte para que oremos y le pidamos a Dios su ayuda. Vamos a hacer una oración y pedimos al Señor que Él nos hable en este día, sabiendo que el Señor Jesús escucha la oración. Padre, gracias te damos. Amado Señor, queremos agradecerte. Eres el Dios que estás sobre todas las cosas, que velas en estos tiempos, Señor, y sabemos que tú no duermes
ante todo lo que acontece, Señor. Que tú también, Señor amado, estás al tanto, pendiente, Señor, de todo lo que acontece en este mundo, Señor. Queremos acercarnos a ti para pedir hoy tu ayuda y tu dirección. Rogamos que seas a través de tu Espíritu, Señor, hablándonos en este día, Señor, alimentando nuestra alma y dirigiendo nuestros corazones para que podamos, Señor amado, hoy recibir lo que quieres hablar a nuestra vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo no solamente aquí, en este lugar, sino en cada uno de los hogares, en cada una de aquellas personas, que tú estés ahí con ellos, con el que está ahí en su casa, con el que quizás ha tenido que salir, tiene que trabajar por algunas circunstancias de fuerza mayor, Señor. Pedimos que tú estés, Señor amado, ayudando a cada corazón, a cada vida, Señor. Ayudando, Señor, a niños, a jóvenes, ancianos, adultos, Señor amado. Que estés hoy, Señor, hablando en medio de nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, queremos ponernos delante de ti y rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que actúe, Señor, en estos tiempos, también con aquellos corazones que quieren disponerse a buscar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén y amén. Quiero invitarle para que veamos un texto de la Escritura. Vamos a ver un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Hasta ahí vamos a leer. Y este pasaje nos habla de algunas cosas que son realmente interesantes entender. En primera instancia es un pasaje donde Jesús está hablando con muchas personas. Entre ellos estaban sus discípulos y además también estaban las personas que querían escuchar la palabra de Dios. Quizás era una persona que había tenido un interés inicial en buscar a Jesús, en acercarse y conocer de su palabra, conocer de su mensaje. Y Jesús está hablando a esas personas. Es una cantidad de personas que estaban alrededor de él, y la gente que quería oír de todo el mensaje de Dios. Por ahí hubo una persona que le hace una pregunta. Dice que alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? En este caso está hablando de una persona que tenía el interés de saber de cuántas personas que están aquí, Señor, cerca de ti, cuántas de estas personas se van a salvar. Yo veo que son muchas personas. Imagínate quizás esa escena, está ahí Jesús, está una multitud de personas, y entonces de entre todas esas personas quizás había alguien muy entusiasmado, muy emocionado, tenía mucha expectación y mucho anhelo de tener una respuesta confirmatoria, porque veía las multitudes. Imagínate que esa persona fuera un discípulo el que lanzó esta pregunta. Al ver toda esa multitud, seguramente estaba muy alegre su corazón, estaba muy entusiasmado, se sentía muy contento de ver tantas personas que querían oír la palabra de Dios y querían escuchar el mensaje de Dios. Y qué bueno, yo creo que esa es la expectación que hay también en este tiempo, amado, de cada creyente, de cada cristiano, de cada hermano, de cada hijo de Dios. Hay una expectación de que haya más personas que estén precisamente reconociendo la necesidad espiritual que hay en sus vidas. No una necesidad de cualquier asunto espiritual, sino una necesidad de buscar al Dios verdadero, al Dios vivo. Y todo creyente tiene esa expectación, que haya más personas que escuchen el Evangelio, que escuchen de la palabra de Dios. Quiero decirte que la verdad compartimos esa expectación. Hay una expectación en el corazón. Entonces imagínate que ese discípulo que pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Son pocos los que se salvan. Al ver esa multitud, Él querría que todas esas personas pudieran ser salvas. Y quizás querría que Jesús, la respuesta de Jesús fuera: mira, son muchos los que se van a salvar. Ahora, sin embargo, la respuesta de Jesús no fue realmente un sí o un no. Jesús no lo dejó como en ese ámbito. No lo dejó en un ámbito donde Él va a tener esa respuesta. Como que la pregunta es una pregunta donde Dios tiene su respuesta. Dios tiene su respuesta. Y el Evangelio y la palabra de Dios nos dice cuál es la respuesta de Dios. Por ejemplo, la respuesta de Dios es que Él ha enviado el Evangelio. Él envió el Evangelio. Él nos ha dado a su Hijo para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la respuesta que Dios podría darle a esta pregunta. Son pocos los que se salvan. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos tomemos una reflexión en nuestra vida y empecemos a buscar a Dios y empecemos a seguir a Dios y a seguir su palabra. No solamente por la circunstancia que estamos viviendo, amado, sino aún en esta circunstancia y posteriormente a esta circunstancia. Es la respuesta que Dios podría darnos a eso. Pero también existe otra respuesta. La respuesta a esa pregunta es una respuesta que le corresponde también a las personas, a ti, amado, a ti, amigo, a ti, hermano, a ti, querido amigo que nos escuchas. Aquí hay una respuesta, en esta pregunta hay una respuesta de parte tuya. Y ahí esa respuesta corresponde el que tú tomes decisiones con Dios. Por eso en esta pregunta Jesús no contesta un sí o un no, aunque la Escritura nos manifiesta cuál es el deseo de Dios: que ninguno perezca, sino que todos puedan encontrar la salvación. Él ha amado al mundo, Él tiene amor hacia el mundo, que ha dado a su propio Hijo para que el mundo no se pierda, para que el mundo no sea condenado, sino para que más bien por medio de su Hijo puedan encontrar la salvación. Esa es la parte de Dios, pero también esta parte corresponde al hombre, es decir, a las personas decidir qué es lo que van a hacer. Sin embargo, la respuesta de Jesús es interesante e importante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en el verso 24 de aquí de Lucas 13, verso 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, aquí Jesús nos plantea una realidad. Nos plantea la realidad en el ámbito espiritual. Hay personas que desean entrar. Hay personas que anhelan entrar. Y quizás dice muchos procuran entrar. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Muchos procuran entrar. ¿Quiénes son los que procuran entrar a la vida eterna, acercarse a Dios, encontrar la salvación, tener un encuentro con Dios en su vida? ¿Quiénes son esas personas que tienen ese procurar? Son las personas que buscan a Dios, los que quizás en la semana están abriendo la Biblia para buscar un consejo y una dirección de parte de Dios en sus vidas. Ellos están procurando. Ahorita pues no hay una reunión como tal, en el sentido de que aquí haya personas sentadas como lo hacíamos hace un par de semanas atrás, ya un poco más de un mes. No hay personas aquí, pero todos los domingos que había ese grupo de personas que estaban en una reunión escuchando la palabra, seguramente ellas son precisamente los que procuran estar buscando a Dios. Aquellos que están en este momento siguiendo este mensaje son los que procuran entrar al reino de Dios, son los que están procurando encontrar su salvación, alcanzar una salvación, los que buscan a Dios a través de la oración, que se encuentran
encomiendan a Dios, que reconocen la autoridad que tiene Dios en sus vidas y que dirigen sus vidas conforme a su bendita palabra. Son esas personas que se han dispuesto a entregarse precisamente a Dios, amado. Entonces podemos decir que estos son los que procuran. ¿Quiénes son los que no procuran entrar? ¿Quiénes son los que no procuran entrar? Los que nada quieren con lo espiritual, los que rechazan, los que abiertamente niegan, los que abiertamente están en contra de lo espiritual e inclusive buscan a lo mejor hasta confrontar, atacar, desacreditar, tratar precisamente de calumniar y a lo mejor todo meterlo en un mismo saco por experiencias desafortunadas que ha tenido con persona que a lo mejor que le dijo yo soy cristiano, yo soy una persona que busco a Dios y a lo mejor resultó defraudado, engañado, a lo mejor le hicieron algún mal o le dieron un mal testimonio. Pero bueno, en ese sentido hay personas que no quieren nada con lo espiritual y entonces abiertamente, así categóricamente, quizás en una actitud realmente hasta desafiante, renuncian, rechazan, difaman, calumnian o a lo mejor hasta desacreditan las cuestiones espirituales. Bueno, quiero decirte que hay muchas personas que también no están procurando entrar. No están procurando entrar, no están procurando encontrar la salvación, acercarse a Dios, etcétera. Amado, entonces la realidad es que hay personas que sí están procurando, pero también hay personas que no procuran. Hay personas que no procuran buscar lo espiritual. Yo no sé, amado, la verdad, oramos para que Dios ayude a esta nación. Oramos para que Dios esté interviniendo en los corazones de las personas en estos tiempos, para que haya personas que despierten a su necesidad espiritual. Es una necesidad que tiene todo ser humano, así como el hombre tiene necesidad de alimentarse, de alimentar su cuerpo, de alimentar su cuerpo, de darle a beber agua, de saciar su sed, tiene esa necesidad. También hay una necesidad espiritual, la cual muchas personas en mucho tiempo no han satisfecho. Han querido llenar esa área espiritual con cosas de este mundo, la cual no les han saciado. Bueno, la realidad es que hay personas que no han reconocido su necesidad, pero eso no quiere decir que su necesidad no exista. Ahí está esa necesidad. Por eso este tiempo, amado, es un tiempo también donde hay personas que están despertando porque reconocen que requieren saciar su necesidad espiritual, una fe que alimentar, una fe que necesitan anclar en una persona, en un ser que normalmente decimos, sabe la gente que es Dios, es decir, el subconsciente, la persona en su subconsciente sabe que es Dios la única persona en la cual puede anclar su fe. Y amado, eso es realmente a lo que nos dirige Dios en su palabra, a que nosotros nos volvamos a Él, nos acerquemos a Él. Entonces es un tiempo donde existen dos grupos de personas, los que procuran entrar y los que no procuran entrar. Pero Jesús nos dice a nosotros, y creo que particularmente les dice a aquellas personas que están procurando entrar, les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Vamos a ver esta parte del versículo 24, Lucas 23, verso 24, aquí en la diapositiva dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Y sabes, el concepto ahí de esforzarse es un concepto que invita a las personas a hacer un esfuerzo de tal magnitud que su vida esté hasta una intensidad de agonizar. Es decir, que el esfuerzo que las personas pongan para lograr un objetivo, si aún fuera necesario, que sea como aquella persona que agoniza porque está poniendo mucho esfuerzo para lograr ese objetivo. Esa es la palabra, es decir, esforzados significa poner un empeño para lograr el objetivo.
Aún puede ser entendido como el esfuerzo para contender, es decir, cuando una persona contiende con un adversario, lucha, compite para poder alcanzar un premio. Imagínate las competencias que hay donde una persona está nadando o está corriendo o está en una bicicleta y está ahí queriendo ser el más rápido. Y su esfuerzo es tal que pone mucho esfuerzo, o sea, pone una cantidad de esfuerzo para lograr el objetivo, alcanzar la meta, llegar en primer lugar. Amado, Jesús nos está pidiendo que en estos tiempos nosotros debemos de esforzarnos por lo espiritual. Amado, tienes que esforzarte por buscar las cosas espirituales. Quizás en este tiempo hay muchas cosas que soplan en este mundo, y me refiero a muchas corrientes, muchos vientos que soplan en diferentes direcciones, y algunas quieren desviarte de la verdad, y algunas quieren perturbar tu alma, y algunos quieren alejarte de las cosas espirituales, pero debemos permitir precisamente nosotros que sea Dios el que nos dirija, y para ello tienes que esforzarte para buscar las cosas espirituales. Es el tiempo donde nosotros necesitamos buscar las cosas espirituales. Y quizás, a lo mejor en la Biblia como tal, no es mencionado esta cualidad, no es mencionada como una virtud quizás, pero bien podríamos nosotros saber que es una de las cosas o cualidades o habilidades o aptitudes que debe de tener una persona para poder encontrar un objetivo y alcanzar un objetivo. Y ¿sabes? Es el esfuerzo. Así es que una de las primeras cosas que debemos de hacer en este tiempo es precisamente esforzarnos en las cosas espirituales. Es una de las cosas que debemos de tener. Y sabes, Jesús cuando hablaba esta palabra, lo estaba hablando en un contexto de cuán importante era el esforzarse para encontrar la salvación en los últimos tiempos. Por ejemplo, Jesús ahí en el verso 25 decía, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, esa frase está haciendo alusión a los tiempos finales. Está diciendo porque se acerca el momento donde el padre de familia, es decir, el Dios que está sobre todas las cosas, el Dios que ha reinado sobre el universo desde el inicio hasta el fin de esta creación, me refiero, Él está reinando y reinará por toda la eternidad, aun cuando esta tierra deje de existir, Él permanece sentado en el trono y reinará para siempre. Él llegará un momento en donde cerrará la puerta, es decir, se acabará el tiempo para que el hombre pueda encontrar su salvación. Se levantará el padre de familia y entonces cerrará la puerta. Y entonces dice que habrá personas que le dirán, Señor, déjanos entrar, queremos entrar. Danos oportunidad de poder entrar, ábrenos, nosotros queremos estar ahí adentro. Es decir, son personas que querían estar en el reino de Dios, tener la oportunidad de estar en el reino de Dios, pero ya es demasiado tarde, amado. Entonces nos habla precisamente del tiempo final. En este tiempo, en el tiempo donde se aproxima el regreso de Jesús, donde está próximo el retorno de Jesús, ¿cuánto faltará? No lo sabemos. No hay persona, no hay iglesia, no hay religión, no hay pastor, no hay ministro, no hay un hombre en esta tierra que pueda decir, falta tanto tiempo. Yo tuve una visión, yo tuve una revelación, faltan 5 años, falta 2 días para que llegue el Señor Jesucristo. Eso no lo sabemos y no hay hombre que pueda anunciar eso. Eso es algo que solamente Dios, el Padre, sabe en qué momento acontecerá. Y lo digo porque es importante que tengamos presente, nadie sabe la hora, ni el día, dice la Escritura. Pero por eso nosotros tenemos que estarnos esforzando en este tiempo para acercarnos a buscar lo espiritual. Y bueno, esto es algo importante en este tiempo, buscar lo espiritual, amado. Ahora, pero tú que has decidido tomar y buscar las cosas espirituales,
¿Cómo podemos enfrentar los tiempos que ahorita estamos viviendo? Hay cosas que tenemos que considerar para enfrentar estos tiempos, además de lo que ya te he dicho, que debemos de tener una actitud de esfuerzo para buscar lo espiritual, y esfuerzo implica proponerte tú algo, esfuerzo implica luchar para alcanzar eso, esfuerzo indica que aún tienes que tomar una fortaleza o una decisión, un compromiso para alcanzar ese objetivo. Además de esto que estamos hablando, ¿qué más tenemos que hacer para enfrentar estos tiempos de dificultad? Bueno, quiero decirte que una de las cosas es que es importante aprovechemos el tiempo. Vamos a ver algunas instrucciones precisamente para estos tiempos, sobre todo porque la misma Escritura nos habla de estos puntos que debemos de cuidar, actitudes, aptitudes o a lo mejor cualidades o virtudes que debemos de tener, y entre estas cosas es valorar el tiempo, aprovechar el tiempo, amado. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 5, el verso 16. También vamos a leer el verso 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos dice aquí que debemos de aprovechar el tiempo porque vivimos tiempos de dificultad, tiempos de mucha dificultad, los días son malos, dice aquí. Por tanto, no debemos de ser sin sabiduría. Insensatos quiere decir una persona que no mide las consecuencias, que no mide el hecho de que puede venir una calamidad a su vida, una destrucción, sino más bien que seamos entendidos de cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad del Señor. Así es como debemos de estar en este tiempo. Para entender la voluntad de Dios, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que debemos de aprovechar el tiempo. Amado, es momentos donde la gente quizás puede desperdiciar su tiempo, donde a lo mejor hay cosas que se han evitado hacer. El cambio de ritmo, de actividades que se estaban llevando a cabo dentro de nuestro rol cotidiano nos ha llevado a dejar algunas, y quizás ese tiempo algunas personas dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no estoy haciendo esto. Imagínate un joven en la escuela, no está yendo ahorita a la escuela, quizás a través de otros medios se busca que los jóvenes sigan manteniendo su educación, otras personas su trabajo cuando está esa posibilidad de tener el trabajo a distancia, pero muchas otras personas a veces ese tipo de circunstancias les ha sacado de roles y de actividades, de una planificación, y entonces el tiempo se puede desperdiciar. A veces el tiempo se puede desperdiciar, y el tiempo se desperdicia en muchas cosas que no son luego buenas, correctas, sanas. En este tiempo, por ejemplo, ¿cuántas personas están pasando horas delante del televisor? ¿Cuántas personas están pasando horas ahí en los videojuegos? ¿Cuánto tiempo están pasando en el teléfono? ¿Cuánto tiempo están pasando en la internet con cosas que realmente no son provechosas ni edificantes para su vida? Y muchas de esas cosas están generando aún ociosidad, están generando ahí pereza, están generando en las personas que inclusive caigan en ellos otros males y otras consecuencias. Está afectando inclusive su vida de sueño, es decir, su ritmo de sueño. Tienen insomnio, tienen ahí muchas otras circunstancias de salud a causa de que no hay un aprovechar el tiempo. Jóvenes que están desperdiciando el tiempo, familias que están desperdiciando el tiempo, personas que están en los hogares y que no valoran eso que tienen para poder aprovecharlo de manera adecuada, el tiempo. Y la verdad es que el tiempo, podríamos decir, es que es un bien irrenovable, es decir, es un recurso que no se va a renovar, que no se va a poder reponer. Y lo que no hiciste el día de hoy,
quizás mañana se va a complicar y no lo vas a poder hacer. ¿Cuántas personas a determinada edad dicen, bueno, si yo pudiera regresar el tiempo, hubiera preparado en esto, hubiera hecho esto, no hubiera tomado estas decisiones? Y ven y consideran el tiempo como algo muy importante en sus vidas que tenían que haberlo aprovechado. Amado, la verdad es que es una realidad. Seguramente alguno de nosotros en algún momento nos ha pasado ese pensamiento: hubiera hecho esto, hubiera tomado esta decisión, hubiera aprovechado esta etapa de mi vida, hubiera hecho este tipo de cosas. Bueno, ¿cuántas veces hay personas que se te han acercado y te dan un consejo y te dicen, mira, ahorita que tienes la oportunidad, haz esto, tienes el tiempo, tienes la fortaleza, tienes la habilidad, tienes la posibilidad, tienes los medios a tu alcance para hacer estas cosas? Y entonces ahí viene el consejo y muchas veces ese consejo se ignora, se desprecia, no se considera. O hay a quienes les pasa como aquellos hombres que decía Jesús, ¿quién de ellos hizo la voluntad? La voluntad, ¿quién de ellos fue el que obedeció, el que hizo la voluntad de su Padre? Y Jesús cuenta la historia de dos hombres, uno que le plantea, su padre le dice, oye hijo, ve y ayúdame al campo. Y le dijo, sí voy a ir, pero pasó el tiempo y no fue. Y el otro hijo le dijo, a ver hijo, ¿puedes ir a ayudarme al campo? Y le dijo, no voy a ir. Pero después se arrepintió y fue a ayudarle. Y Jesús nos dice, ¿quién de ellos dos hizo la voluntad de su Padre? Amado, la verdad es que nosotros en este tiempo podemos recibir el consejo y tenemos que valorar la oportunidad de tomar el consejo y hacer lo que tenemos que hacer. Hay personas que dicen, sí, voy a hacer esto, pero no lo hacen. Hay quienes quizás han desperdiciado algo de su tiempo y en este momento necesitan reconsiderar hacia dónde están dirigiendo sus vidas, sus caminos. Pues es el tiempo, amado. Para Dios es el tiempo, por ejemplo, de tu salvación. Para Dios hoy es el día de tu salvación. Quizás hoy necesitas tú tomar compromiso con Dios. Quizás hoy necesitas tomar también compromiso en tu vida, es decir, dejar vicios. ¿Cuántas personas ahorita con toda la situación, la ociosidad, la pereza, el no hacer nada, el no poder salir a trabajar, el no hacer algunas actividades, están más tentados al vicio, están fumando más, están tomando más, se van y compran más alcohol, más cervezas, ahí están invitando a los amigos para hacer un momento donde puedan compartir? Y la verdad es que cuántas personas en este momento también se están hundiendo más en el vicio. Se sienten intranquilos, se sienten que no pueden hacer nada y hasta vienen las ideas y los pensamientos para caer ahí en la droga, en el alcohol o en algún otro vicio, en la pornografía también, que es una de las cosas que genera adicción en muchos jóvenes, en muchas personas, en hombres aún casados, hasta en ancianos que están ahí llenando su mente, su corazón con la pornografía, ensuciando su vida. Amado, todo eso es a causa de que el hombre no está aprovechando su tiempo. No está aprovechando el tiempo. Recuerda lo que dice aquí la Escritura. Aprovechamos el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando los días son malos, valora el tiempo. Valora los días que tienes de esa etapa de tu vida, en la juventud, en tu matrimonio, el trabajo que tienes. Valora esas cosas y el tiempo que tienes para ello, valóralo y aprovecha ese tiempo que tienes. Invierte bien tu tiempo, eso es lo que nos invita la palabra. No seamos nosotros como personas que no tienen la sensatez de administrar adecuadamente el tiempo, porque mira, la verdad es que no vamos a entender cuál era la voluntad de Dios para nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Vamos a ver algunos consejos. Aprovechemos el tiempo. Seguramente Dios quiere que tú y yo definamos un horario para buscar a Dios. Por ejemplo, ahorita que ya no estamos en esta reunión y que muchas personas no pueden estar aquí presencialmente, imagínate qué hacías tú el día domingo.
¿Qué hacías el día domingo a las 8 de la mañana? Algunos quizás estaban levantándose. Algunos estaban ahí ya quizás bañados, ya ahí preparándose para salir a la reunión. Sobre todo si es un hermano que está sirviendo, un hermano que participa en una actividad, estaba haciendo alguna actividad y entonces a tal hora estaba definiendo ya sus roles, en lo que se terminaba de cambiar, preparar cosas, trasladarse de su casa al lugar de reunión, estar llevando a cabo. Y mira, con estas cosas que estamos viviendo, muchas personas pierden quizás también su rol de actividad. Y a lo mejor si antes se paraba temprano, ahora se para más tarde. Y de alguna manera empieza a tener complicación en su búsqueda de Dios. A veces, mira, quiero decirte algo. El tiempo pensamos que nosotros podemos administrarlo a nuestro parecer. Pero a veces ahí es donde el maligno, el diablo, nos hace una jugada que nos saca del plan que deberíamos de tener y haber hecho o seguido. Porque miren, seguramente aquí hay una ventaja ahorita. En esta transmisión seguramente hay personas que ahorita la están siguiendo en vivo. Hay algunos que por ciertas circunstancias, quizás por su trabajo, por alguna circunstancia de fuerza mayor, no pueden estar conectados en este instante. Y quizás se conectarán más adelante cuando tengan la oportunidad. Pero quizás hay personas que no lo hicieron, no se conectaron por otra circunstancia, es decir, por otra cuestión. Personas que no pudieron organizar su horario para buscar a Dios. ¿Y a qué voy con esto? ¿Tiene algo de malo que lo veas más tarde? No, no tiene nada de malo. Pero a veces seguramente hay personas que ya ni más tarde lo ven. Ya ni siquiera más tarde reciben el mensaje de parte de Dios. Ya ni siquiera más adelante, en otro momento, ya no estás buscando a Dios. ¿Sabes? Pasa como una ocasión una mujer. Estaba una mujer donde Dios la llamaba a servir a Dios. Y Dios la llamó a servir a Dios. Y esta mujer decía: Señor, yo quiero servirte. Y entonces esta mujer recibe ese llamado. Bueno, es el tiempo de servirme. Y cuando esta mujer quería servir a Dios, de repente pues vienen ciertas cosas a su vida y dice: Señor, deja que primero haga estas cosas en mi vida y después te voy a servir. Quiero casarme, quiero tener este plan, quiero hacer estas actividades en mi vida. Soy joven, puedo hacer estas cosas. Ahorita es un momento donde puedo hacer esto. Y entonces hizo a un lado el momento para servir a Dios, para buscar a Dios. Pero después pasa el tiempo y quizás Dios la vuelve a llamar. Y otra cosa eventual se presentó en su vida, otra situación se presentó en su vida. Quizás ya estaba casada esa persona y ahora decía: Señor, deja que me dedique a mi familia, mi esposo, mis hijos, tengo cosas que hacer aquí. Está bien, empezó a hacer sus actividades ahí. Pero después llega otro momento donde Dios le llama para que le sirva. Y entonces pasa el tiempo y así siempre había algo que se oponía a lo que Dios le estaba pidiendo a ella. Amado, quiero decirte que en ese sentido, lo que estoy tratando de compartir en esta anécdota es de que si nosotros no definimos el tiempo para buscar a Dios, siempre habrá algo que parezca urgente, importante y necesario de atender en ese instante, y lo de Dios va quedando hasta el último lugar. Por eso es importante que aprovechemos bien el tiempo. Define tus horarios para buscar a Dios. Define tu momento para buscar a Dios, de acuerdo a la circunstancia en la que tú estás.
de acorde a las actividades que tú tienes, de acorde a las prioridades que también hay que atender en tu vida, pero que las cosas de Dios no sean una última prioridad, que no sea lo del último, lo que si te sobra el tiempo, si después encuentras un espacio, si te haces un hueco en todas tus actividades, entonces sí buscas a Dios. Amado, la verdad es que así no estamos aprovechando el tiempo. Dios nos invita en su palabra a que busquemos el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces aprovecha el tiempo organizando tus actividades, tus horarios, define tus horarios y dentro de esos tiempos que tienes, aparta el momento para orar, para leer la Escritura, para buscar a Dios, para edificar tu vida espiritual. Otro punto también como debes de aprovechar estos tiempos es buscando la comunión con otros creyentes. Decíamos, no podemos estar en este lugar, hay medidas que atender, tenemos ciertamente que atender ciertas medidas y tener cuestiones, pero buscar comunión con otros creyentes no es necesariamente o únicamente estar en un mismo lugar. A veces la comunicación tenemos que entablarla a través de los medios de comunicación que hay. Ahorita nosotros aprovechamos este medio. Personas que están escuchando este mensaje y que de repente por ahí nos escriben. Hay una comunicación. Personas que mandan un saludo, que dicen, estamos en tal lugar, estamos siguiendo este mensaje, estamos escuchando el mensaje de parte de Dios, estamos precisamente en una comunicación. Cuán importante es que no se rompa la comunicación, que tú mantengas la comunicación con otros creyentes. Que haya una llamada telefónica, que haya quizás ahí una manera de contactarte con ellos para que tú preguntes cómo está él o cómo estás tú, le expongas a la persona, ayúdenme con su oración, pido de sus oraciones. Hay personas que nos invitan y que nos hacen partícipes precisamente con esas peticiones. Hermanos, por favor, oren, les quiero pedir que nos ayuden a orar. Eso es una manera de entablar una comunicación. Y cuán importante es que eso podamos hacerlo en este tiempo. No debemos de que la distancia, es decir, que las cosas que ahorita nos impiden estar cerca y estrechar las manos, que esta circunstancia no impida o no corte de tajo la comunicación que sí podemos tener a través de otro medio con los creyentes, con otros hermanos, con otras personas que también están en el mismo propósito que tú. También están procurando entrar, también son de los que se están esforzando para buscar el reino de Dios, para querer alcanzar la salvación. Y cuán importante es que uno ayude al otro y uno anime al otro y otro esté aconsejando a otra persona, es decir, que estemos ayudándonos en estas cosas y no perdamos esa comunión. Entonces, a través de esto yo quiero invitarles, amados, externa, que estás ahí presente, externa, que estás por ahí. Queremos nosotros también ser partícipes de aquellas cosas en las que tú estás viviendo. Quizás pueden ser cosas muy hermosas que dan testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. También pueden ser cosas que edifiquen a otros. También pueden ser cosas que nos ayudan a unirnos a ti, a poder estar orando por alguna situación. No perdamos la comunión unos con otros. Otra cosa también para aprovechar el tiempo, amado, es que tengamos tiempo de platicar con la familia. Y bueno, esto pareciera obvio. Parece que es una situación muy obvia, y más en la cuarentena. No puedo salir, al único que volteo a ver cuando bajo ahí a la sala, me encuentro a la esposa. Después de un rato subo a la recámara y me vuelvo a encontrar a mi esposa. En todo lugar encuentro a la esposa. Por supuesto, las personas que estamos en el mismo lugar, estamos ahí. Pero no me refiero a esa comunicación. Aunque las personas se ven constante y continuamente, quiero decirte que no hay una comunión o una comunicación. Quizás se ven en la comida,
se ven en la cena, se ven en el desayuno, en ciertas horas en particular, pero a veces se desconoce lo que hay en esa persona que está ahí a tu lado. Si tú eres un padre, cuán importante es que en este tiempo platiques con tus hijos. Cuán importante es que le des ese tiempo a estar con ellos, a escucharlos. Y no digo que platiques con ellos para regañarlos, escúchalos. A veces es lo primero que hay que hacer y lo más importante que hay que hacer es escucharlos. Después de que los has sabido escuchar, puedes como instruirles. O te hace ver tu necesidad de decir, Señor, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo? Me preocupa esta cosa que me platica mi hijo. ¿Cómo lo oriento? ¿Cómo lo conduzco? ¿Cómo le dirijo? Quizás eso carga tu corazón y hace ver algo que no sabías de tu familiar, de tu hijo. Si es tu hijo, si es tu esposa, si es tu esposo, etcétera. Si es tu padre, si es una madre que está ahí afligida, etcétera. Amado, ¿cuánto necesitamos tener este punto también presente? Porque aunque estamos metidos en una casa varias horas, estamos dentro de un hogar, quizás no se conoce lo que está pasando con ese familiar, amado. Entonces, este tiempo aprovéchalo para platicar con ese miembro de tu familia, con esa persona que está ahí contigo. Y otra cosa también importante, como podemos nosotros aprovechar el tiempo, es compartir el Evangelio. Y aquí quizás hay un llamado, amado. Aquí hay un llamado para todos nosotros, todos los que somos creyentes. Comparte el Evangelio, hermano, pero no puedo salir ahí a predicar, no puedo salir ahí a las calles a llevar el Evangelio. No, quizás no lo podemos hacer de esa manera. Pero sí podemos dar, o quizás un folleto, quizás podemos hacer un versículo y dárselo a una persona. Sí podemos de alguna manera, quizás, mira, a veces el vecino pone su radio a todo volumen y pone ahí una música que seguramente genera mucha ansiedad, más que tranquilidad, genera estrés, y de por sí hay mucho estrés. Amado, a lo mejor tú puedes poner un canto, puedes poner una enseñanza, un tema, y eso puede escuchar alguna otra persona. La invitación es que nosotros debemos de ser sagaces para poder compartir el Evangelio. Y amado, nosotros podemos llevar el Evangelio aún a través de distintas formas. Quizás algún miembro de la familia es un momento donde puede escuchar el Evangelio en su casa, escuchando un tema, una enseñanza, escuchando algo de la alabanza, de un momento de adoración. También a través de unos folletos que puedes ir dar a alguna persona, al vecino. Cuando sales a comprar tus alimentos, le obsequias ahí algún folleto a esa persona. Ahora también a través de las redes sociales puedes compartir mensajes de la Escritura que puedan edificar a otras personas. Y mira, la verdad es que es muy fácil que se hagan esas cadenas donde las personas transmiten luego mensajes, avisos, ahí algunas noticias que resultan ser falsas. Pero ya llegó a todo México esa noticia. Amado, ¿cómo los hombres en lo malo pueden alcanzar todas esas cosas? Ahora, para lo bueno, amado, cuán importante es que nosotros también difundamos lo que es verdadero. Estemos compartiendo lo que es veraz. Y el Evangelio es una fuente de verdad que tenemos. ¿Cómo debemos de compartirlo? Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esas palabras toman un sentido de real, de verdadero y de urgente en el tiempo que estamos viviendo. El Evangelio no es motivo de vergüenza, más bien es motivo de que nosotros lo proclamemos y lo difundamos en este tiempo. Entonces, por un lado es este punto. Voy a otro punto. ¿Qué otra cosa más debemos de tener en estos tiempos? Yo quiero invitarles, amados, a que conservemos la paz. Que sea un tiempo en donde tú guardes tu paz. Sobre todo si tú eres un creyente. Mira, vamos a ver lo que nos dice Juan 14, el verso 27. Dice aquí la Escritura:
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuán importantes son estas palabras para estos tiempos, amado. Y sobre todo, cuán importante es ver de quién vienen estas palabras. También podría ser importante saber, amado, en qué contexto Jesús está diciendo estas palabras. ¿Sabes cuándo Jesús dijo estas palabras? Jesús se las está diciendo a sus discípulos, y Jesús se las está diciendo cuando Él había dicho ya momentos antes, había dicho: voy a ser entregado en mano de pecadores. Alguno de ustedes me va a entregar. Cuando Jesús había tenido la Pascua con los discípulos y había cenado con los discípulos, y ahí en ese momento Jesús les habla más profundamente del plan que Él tenía de ir a la cruz, de morir en la cruz y de dar su vida en rescate por ellos. Y entonces los discípulos seguramente estaban tristes, estaban preocupados. Señor, ¿cómo es eso que te van a tomar como preso y te van a llevar a la cárcel y todos nosotros nos vamos a escandalizar? Y entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Qué vendrán días después para nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a acontecer en el futuro para nosotros? Había inquietud, había zozobra, había miedo, había angustia, había estrés en los discípulos. En ese ambiente Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo quiero decirte que es un tiempo en donde nosotros debemos de hacer caso a estas palabras. Y sobre todo, confiar, amado, que el que nos lo dice es el que nos quiere dar de su paz. Ahora, también es interesante saber cómo Dios nos dice, o cómo Jesús aquí nos dice: mira, mi paz os dejo. ¿De quién es la paz? ¿De quién procede esa paz? ¿De quién emana la paz? De Dios, de Cristo. Entonces debemos de nosotros comprender que esa paz tenemos que encontrarla en Dios. Esa paz tenemos que encontrarla en Dios y tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que venir a Dios. Y si tu alma se encuentra turbada, afligida, con miedo, con ansiedad, estás preocupado, te llega un mensaje, te llega una noticia, te llega ahí otra cosa por este otro medio, escuchas a tu compañero de trabajo, escuchas ahí cosas en el mercado, escuchas cosas ahí en la calle, en el transporte público, escuchas alguna circunstancia que están viviendo tu familia o los amigos de ese familiar, etcétera, y todo eso quiere perturbar tu alma. Quiero decirte, yo creo que Dios, es importante que nosotros oigamos su voz, nos dice eso: tenemos que mantener nuestra paz. Dios es el que quiere darnos paz, y cualquier creyente, todo creyente me refiero a todo creyente, ha encontrado la paz con Dios. Esa paz que ha venido a su vida. Cuando esa persona, cuando ese hombre vino a Cristo, se arrepintió, le entregó su corazón a Jesús, él a partir de ese momento experimenta una paz hermosa, una paz gloriosa, una paz que alivió su alma, su espíritu afligido fue cambiado, fue quitado ese espíritu afligido, y vino una paz y una tranquilidad a su alma, a su ser, en el momento que esa persona se entrega. Por eso es importante que si tú eres un creyente, conserves tu paz en este tiempo. Necesitamos esa paz. Necesitamos que esa paz de Dios siga reposando y actuando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que destruye la paz? Bueno, vamos a verlo aquí en esta diapositiva. Mira, lo que destruye la paz, pues en primera instancia es el pecado. Cuando el hombre peca, no tiene paz. El pecado apaga, roba, quita la paz, perturba el alma del hombre, y obviamente en ese estado espiritual, en ese estado emocional, no encontrará paz.
El único que puede ayudarle a recobrar esa paz es el Señor Jesucristo. Dice ahí la Escritura en Romanos 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor Jesús es el que nos puede ayudar a tener esa paz. Si tú tienes pecados, tienes que arrepentirte, confesar esos pecados, renunciar a los pecados, apártate de los pecados, porque los pecados interfieren para que tú encuentres la paz. El pecado no te deja estar en paz, amado. No tienes tranquilidad. Por más cigarros que fumes, por más droga que la persona se inhale, se inyecte, se introduzca en su vida, tendrá algunas experiencias que le hagan estar ajeno a su realidad, pero al fin y al cabo, en algún momento regresa a su realidad y se convierte su estado más agónico, más angustia hay ahí en su vida, más perturbación hay en su vida que lo que tenía antes de probar esas cosas. Es más, hasta viene un estado más de mayor angustia. Por lo cual, amado, desecha el pecado. Ven a Cristo. Entrégale tu vida a Él. Dile a Jesús que te ayude en este tiempo. La verdad, en este tiempo, ¿cómo se necesita la paz de Dios? ¿Cómo se necesita tener paz en Dios y experimentar la paz de Dios? Hay personas ahorita que están en momentos muy críticos, enfermeros, enfermeras, médicos, doctoras, personal de salud, autoridades inclusive, que están en momentos de mucha angustia. Cuán importante es que Dios pueda concederle paz a esas personas. Y eso oramos, que Dios les conceda paz a esas personas, a tener paz y a poder enfrentar una situación, sobre todo ellos que están directamente enfrentando momentos que se están viviendo a nivel mundial. Que Dios les conceda eso, tener la paz y la ayuda de Dios para poder enfrentar lo que se vive. Pero también, amado, todos los demás, nosotros necesitamos estar en paz, sobre todo porque vienen perturbaciones, hay afanes, hay miedo, hay duda. También estas cosas destruyen la paz. Si tú eres un creyente, el afán, la preocupación desmedida, estás preocupado por qué comerás, qué va a ser mañana, qué va a ser dentro de tanto tiempo. Amado, la verdad es que necesitamos mucho cuidar nuestra paz. Los miedos que vienen por noticias que vienen a perturbar tu alma, tu mente, tu estado espiritual. Y yo quiero decirte que una de estas cosas genera esa perturbación, esa falta de paz, muchas veces te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Esa falta de paz te puede llevar a cometer cosas que van a perjudicar o agravar más tu estado espiritual o tu situación en esta tierra, amado. A veces por la preocupación, a veces nos enredamos en cosas que nos generan un mayor mal. Ahorita debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, quiero decirte que en este tiempo, además de la circunstancia que se vive de alerta, la situación donde es una realidad que hay una pandemia, una enfermedad, esa es la realidad. Pero en torno a esa realidad también hay muchos rumores, también hay muchas intrigas, también hay mucha suspicacia, muchas cosas que tratan de hacer esa realidad, hacerla ver como algo mínimo, pequeñito, insignificante o algo incierto. Pero también hay cosas que la quieren hacer ver como una circunstancia dimensionalmente hablando, o sea, más de lo que es en realidad, más de lo que está realmente aconteciendo. Y mira, la verdad es que eso es algo de lo que se vive en este tiempo a través de las redes sociales. Si tú tienes acceso a las redes sociales, el WhatsApp, Facebook, algunos otros medios de comunicación a través de las redes sociales, quiero invitarte también a que cuides lo que llega a tu vida a través de las redes sociales. Sobre todo si son cosas que vienen a querer quitar tu paz con Dios.
que te empiezan a generar preocupación, ansiedad, miedo, incertidumbre, duda. Hasta empieza uno a generar ahí pensamiento tras pensamiento, y después parece que esa circunstancia es más importante y pareciera que eso que estoy escuchando, eso que estoy ahí viendo en la imagen, ese video que me mandaron, entonces eso es la realidad y estamos a punto de morir, y a veces parece que esto se proyecta hacia lo catastrófico. Definitivamente en algún momento este mundo va a dejar de existir. No sabemos si es pronto o todavía falte mucho, pero yo quiero decirte algo. Lo que yo puedo ver de manera personal en este tiempo es que Dios está dándole un tiempo de oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que el hombre se arrepienta y busque a Dios. Pero hay personas o hay otras cosas que están en torno que tratan precisamente desvirtuar lo que realmente está aconteciendo. Amado, es un tiempo donde tú debes de conservar tu paz con Dios. Que nada perturbe tu alma, que nada esté generando tal ansiedad en tu vida, que pierdas tu fe en Dios, que dudes del poder de Dios, que dudes que Él está sentado en el trono, y aunque en este mundo hay muchas cosas que están aconteciendo y algunas pueden ser muy angustiantes, pueden ser situaciones que realmente generan una preocupación, no debemos de perder de vista quién es el que está sentado en el trono. Y sobre todas las cosas, no pierdas de vista que Él se ha fijado en ti. Él se ha fijado en ti. Él te ha mirado. Y aun cuando estas cosas están aconteciendo, mira, Jesús nos dice estas palabras, las leíamos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. En el mundo la paz es circunstancial, es ocasional, pero la paz de Jesús dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios te ayuda a vencer aquello que quiere perturbar tu alma. La paz de Dios te ayuda a vencer o a tener control en cosas que quieren producir miedo en tu vida. La paz de Dios nos conduce a eso, hermano y amigo. Esa paz es la que nosotros tenemos que buscar en este tiempo, para estar atento a las cosas que tenemos que hacer, a tomar medidas, a tener precauciones, a estar velando, es decir, continuar velando y orando para ver el momento de lo que Dios está anunciando, y precisamente sabiendo cuándo es el momento y el instante en que el Señor regresará. Nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y lo opuesto de la paz, amado, pues es ese espíritu abatido, afligido, perturbado, lleno de aflicciones. Dios no quiere que realmente las personas estén en este tiempo así. Si Dios está tratando a las personas en medio de una circunstancia como esta, no quiere que las personas estén con tal perturbación, que cometan cosas sin sentido. Por ejemplo, hay personas que en medio de todas estas cosas, algunas personas han querido suicidarse. Algunas personas se han querido refugiar ahí en el vicio, en el alcohol, en la droga, que han querido hacer cosas realmente opuestas, es decir, han querido hacer daño a otras personas. Robar, delinquir, lo ven como una oportunidad, lo ven como una circunstancia favorable para sacar su propio provecho y su beneficio. Amados, realmente Dios no quiere que el hombre esté así. Y otro punto, con este termino, es un tiempo de tomar la fe, amado. Toma la fe. Mira lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro 1, 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Vuelvo a leer esta primera parte, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí el Señor nos pone en la mesa que tenemos que entender dos cosas. Primero, que Dios tiene el poder. Y como decíamos hace un instante, a Dios no se le escapa nada. Nada sale de su control. Aunque el mundo está siendo sacudido, aunque hay mucha aflicción, donde hay muchas cuestiones que están produciendo ahí un despertamiento de corazones, conciencias. Amado, toda esta circunstancia, Dios no ha perdido el control. Él sigue teniendo el poder. Él sigue sentado en el trono. Él tiene toda la autoridad. Dice la Escritura que todo le fue entregado en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra al Señor Jesucristo. Toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor. Él tiene toda la autoridad. Eso es lo primero que debemos de entender. El poder de Dios describe la palabra, para el poder de Dios no hay límites. O sea, el poder de Dios no encuentra barreras, no encuentra límites, no encuentra obstáculos, no hay cosa que no sea posible para el Señor. Y el mismo Señor Jesucristo nos decía, lo que para los hombres es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Es decir, para la mente humana puede encontrar muchas barreras y puede ver muchas cosas que definitivamente son inalcanzables para él. No las alcanza a tomar, no las alcanza a solucionar, no tiene remedio, no encuentra solución, no encuentra alternativa. Y qué bueno. Y qué bueno que el hombre muchas veces se encuentra así, se encuentra en una realidad o se topa con esa realidad, con la realidad que tiene, que Él no es Dios, que Él no puede hacer todas las cosas, que no está a su alcance todo lo que Él quiere, que el hombre tiene un límite de existencia en esta tierra, tiene un límite de conocimiento, tiene un límite para poder hacer cosas en esta tierra. Qué bueno que el hombre se encuentra con esos obstáculos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estos obstáculos nos hacen reconocer nuestra limitación y nuestra condición. Porque cuando el hombre avanza en la ciencia, avanza en conocimiento, y no estoy en contra de esas cosas, pero cuando el hombre está precisamente avanzando en todas esas cosas, a veces se siente como Dios. A veces siente que Él es Dios y puede decidir a quién quitarle la vida y a quién extendérsela. Cómo es algo que es legítimo para una persona y para estas circunstancias la persona tiene que dejar de existir. El hombre se sienta en un banquillo de decidir entre la vida y la muerte, a quién se la da y a quién se la quita, y en muchas otras áreas decide cómo usar esta tierra y esta creación a su antojo, a su arbitrio, es decir, a sus propios intereses. Se sienta en ese trono pensando que todo lo tiene en su poder, en su alcance, a su mano. Pero mira, cosas tan pequeñitas, partículas tan pequeñas, sacan de quicio luego. Nos hacen ver nuestra condición, nos hacen entender que estamos limitados. Y seguramente muchos años el hombre estaba viviendo así, que se sentía que él podía hacer todo, que estaba avanzando y que iba hacia adelante y que podía encontrar esto y que podía alcanzar estas cosas, y había aplausos y había muchas cosas que el hombre decía: hemos logrado esto, hemos alcanzado estas cosas. Pero a veces hay situaciones que nos hacen entender nuestra realidad. El poder le pertenece a Dios, Él lo tiene. La gloria es de Dios. A Él es toda la gloria y la alabanza. Él es digno de toda alabanza, amado. Entonces, ese poder no ha menguado, no se ha acabado. Y sabes, ese poder sigue estando en Dios. Es de Dios y es para su gloria. Pero también ese poder Dios lo extiende a aquel que es humilde. Ese poder también Dios lo extiende a aquella persona que reconoce a Dios en su vida. Dios extiende ese poder para con aquellas personas que saben que Él es bueno, que saben que en Él pueden confiar. Y por eso Dios aquí pone un elemento. El poder de Dios actúa en los que tienen fe.
Dice aquí, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, que Dios está esperando que todos los hombres que tienen un corazón humilde, que reconocen a Dios, que están arrepentidos en su vida, ahora tengan una confianza en Dios, crean en Dios. Y sobre todo si tú eres un creyente y hace muchos años tú le has entregado tu vida a Dios, pues son tiempos en donde no debemos de dejar de dudar de Dios y ver su poder y ver su gracia. ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar los siguientes días, las siguientes semanas? ¿Y qué va a pasar si hay enfermedad en mi casa, en mi familia? Amado, tú debes de esperar en Dios, tú debes de tener la fe y mantener la fe. Recuerda que también la Escritura ahí en Efesios nos dice que sobre todo tomemos el escudo de la fe. En un día malo o en el día malo, cuán importante es mantener la fe. En ese contexto también nos está hablando Efesios 6, el día malo. Para soportar el día malo, para resistir en el momento de dificultad, para resistir en los tiempos de dificultad. Amado, tú debes de mantener la fe. Y aquí nos dice Pedro que mediante la fe somos guardados por el poder de Dios. Y es un tiempo donde debemos de confiar más en el Señor. Es en el momento donde debemos precisamente tener esa confianza en Dios. ¿Cuántos relatos, cuántas historias nos hablan de las cosas que Dios ha hecho en la historia para con su pueblo, supliendo necesidades? Por ejemplo, en el desierto, Dios alimentó a una multitud de personas, millares de personas en el desierto fueron alimentadas por Dios. Fueron alimentadas por Dios. Hace algunos días veíamos unos videos, llegaban unos videos precisamente a nosotros. El día de ayer todavía una hermana de allá de Acapulco me mandó un video de cómo en la costa de Acapulco muchos peces estaban ahí en la orilla. Y de manera personal, algo me hacía pensar eso, en la pesca milagrosa. Cuando el Señor se acerca a Pedro y Pedro le dice, toda la noche hemos pescado y no hemos encontrado nada. Pero Jesús estaba en la barca y el que le daba la orden de qué hacer era Jesús. La diferencia era Jesús en la vida de Pedro, y entonces vino una pesca milagrosa. Yo de manera personal eso lo observo como un evento milagroso de parte del Señor. Dios acordándose de la gente, de las personas y trayendo alimento para ellos. Muchas cosas puede haber en torno a eso. Mucho escepticismo, mucha crítica, muchos comentarios, a lo mejor para desacreditar, para minimizar el evento, el hecho, no lo sé, muchas voces se pueden oír. Pero sabes, la fe es la que abre nuestra alma y nuestro espíritu y nuestros ojos espirituales para ver precisamente cómo Dios es poderoso para sustentar en estos tiempos a su pueblo y a todo aquel que en Él confía, es decir, toda persona que confía en Él. Amado, es un tiempo también para que nuestra fe resplandezca. Vamos a ver la siguiente parte. Quiero decirte que la fe puede desarmar las dificultades, pero también las dificultades pueden desarmar tu fe. Es decir, los problemas, los días malos, el momento difícil. La fe es un arma con la que podemos vencer en esas dificultades, salir adelante en esas dificultades. Pero también las dificultades podrían quitar tu fe, destruirla, apagarla o robar tu fe. Y a veces el hombre enfrenta esto, y muchas personas también que han enfrentado distintas situaciones, a veces su enfermedad, a veces un problema, alguna dificultad, ha desarmado esa situación, tanto su vida en el ámbito de la fe, de la vida espiritual, que ahora ellos han perdido esa batalla, han perdido la batalla de la fe. Amado, por eso nosotros debemos de tomar la fe, asirnos a esa fe, tomar fuertemente la confianza, tener una confianza en Dios de que Él nos va a ayudar en tal circunstancia. Aun si los momentos se pintan difíciles, aun si hay un panorama diferente, desolador, si hay situaciones que parecieran que dicen las cosas se van a poner muy duras, y parece que es eso lo que hay en el ambiente, amado. Pero mira, la verdad es que cuán importante
importante es que tengamos fe no en una persona, no en un personaje, me refiero político, no en el alcalde, no en una persona de un partido, de una política, etcétera, sino que pongamos nuestra confianza en Dios, el que mueve precisamente todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, y como dice la Escritura, por el que todas las cosas han sido hechas y porque todas las cosas siguen siendo sustentadas por Él. Tener la confianza en Él. Así es que nuestra fe puede ayudarnos a enfrentar esta dificultad. ¿Y cómo vamos a poder enfrentarla? Solo mediante la fe. Pero también es un arma, por decirlo así, de doble filo. También los problemas y las dificultades pueden desarmar nuestra fe. Y quiero decirte que esto puede ya estarse cumpliendo. Hay personas que ahorita en su vida espiritual están yendo para abajo. Algunas personas estos momentos su vida les ha hecho a estar más con Dios, metidos con Dios. Personas que me han comentado, hermanos, personas que me han dicho, hermano, mira, en este tiempo no hemos podido estar ahí en la reunión, los extrañamos, pero también hemos tenido un momento donde hemos estado orando, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, hemos enfrentado pruebas, hemos enfrentado dificultades, pero también Dios nos ha vivificado, nos ha llevado a estar más metidos en Él, con Él, orando, participando en estas cosas, haciendo esto, dando testimonio, predicando la palabra, manteniéndonos firmes en la fe. Y eso es algo para la gloria de Dios, el ver que también hay personas que se han mantenido en la fe, pero otras personas han bajado la guardia en su vida espiritual, se están descuidando en lo espiritual, están perdiendo su fe, han perdido la visión, se están olvidando del llamado que Dios les ha hecho a la vida de santidad, a la vida entregada a Dios, a la oración, a meditar en la palabra, a estar en comunión con Dios. Y aun cuando no estás en un lugar reunido, no estás ahí en un lugar, tú estás ahí en tu corazón, en tu casa, buscando a Dios, en tu ser, en tu espíritu y en tu alma, y anhelas más de Dios y buscas más de Dios. Amado, estos son los contrastes. Hay quienes están tomando el escudo de la fe y se asíen fuertemente al escudo de la fe, pero también hay quienes el diablo está dando golpes contra su fe y está debilitando su fe. Yo quiero decirte que si tú eres una persona que tu fe se está debilitando, es el día en donde necesitas retomar esta decisión con Dios, de no soltar lo que Dios te ha dado, de no soltar ese escudo, de mantenerte en las cosas de Dios. Amado, es un momento donde necesitamos estar ahí con Dios, y como vemos aquí en la diapositiva, tu fe necesita ser confirmada y fortalecida. Cuando esa fe es fortalecida y es confirmada, amado, la fe nos produce consuelo y gozo. La fe nos ayuda a tener gozo y consuelo, amado. Si tú estás pasando momentos difíciles, has perdido a un ser querido, alguien se ha ido, ha partido de esta vida, mira, busca a Dios, encuentra en Dios fortaleza, ve el consuelo de Dios que Él tiene para contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo que enviaría a su consolador, y no lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. No los voy a dejar solos, voy a enviar el consolador para que esté con ustedes. Él no nos iba a dejar huérfanos, y qué bueno, gracias a Dios. El Señor es bien amoroso con nosotros, que nos ha enviado a su espíritu de gracia, su espíritu de amor, su espíritu de fortaleza, que ha enviado el espíritu de sabiduría, que ha enviado ese espíritu para con nosotros estar ayudándonos en nuestra debilidad, fortaleciendo nuestra vida. Y si tú te has encontrado abatido, desesperado, afligido, con dudas, con miedo, con ansiedad, mira, solamente es cuestión de que le creas al Señor, que veas que el Señor está ahí contigo, que el Señor quiere fortalecerte, que el Señor quiere darte la palabra, que el Señor quiere consolar tu vida. Por eso Él viene a confirmar y a fortalecer tu fe. ¿Sabes cómo lo hace? A través de que tú le busques en la oración, a través de que tú vayas a su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Dios viene a confirmar tu fe y a fortalecerla. Y sabes, después de que Dios viene a hacer eso en tu vida, Él te transmite su gozo.
La plenitud me refiero, la llenura de Él, el sentirte precisamente pleno en Dios, consuela tu corazón, porque a pesar de que hay momentos difíciles y estás pasando situaciones difíciles, el Señor está ahí contigo, consuela tu corazón para que encuentres fortaleza, por lo cual el apóstol Pablo decía esas palabras, porque así como abundan las aflicciones, también van a abundar las consolaciones de parte de Cristo. Así es que si tú eres un creyente, si tú eres una persona que te sientes afligida, pues el Señor no te quiere dejar solo. Y no te ha dejado solo. No estás solo. Quizás no estuvo ahí contigo alguien. Quien te diera una palabra de consuelo. Quien te diera una palabra de ánimo. Pero mira, el Señor no se ha apartado de ti, solamente abre tu corazón, búscalo en la palabra, en la oración, y escucha su voz. Dile al Señor: no he alcanzado a escuchar lo que tú me has dicho, no he alcanzado a discernir lo que me has anunciado. Permite que mi corazón pueda ser más receptivo de esas cosas que me has hablado, Señor. Yo te necesito ser reconfortado, consolado. Y yo quiero decirte algo. Que el Señor no quiere que ninguno de nosotros esté perturbado y que ninguno de nosotros esté con falta de paz. Que nuestra fe esté firme. Ahora, la fe se perfecciona, amado. Eso quiere decir que nuestra fe tiene que ser purificada, limpiada, cada vez yendo a mayor y a mayor. Si tú has caído, si has tenido alguna caída, si has tenido alguna falla en tu vida, si en algún momento dudaste, que no vengan condenaciones que te impidan continuar o levantarte de esa situación, sino más bien ve al Señor que extiende su mano como ayudó a Pedro cuando estaba ahí hundiéndose en el mar, y Pedro clamó: Señor, sálvame. El Señor no lo dejó ahogarse, el Señor extendió la mano y lo ayudó a salir de ahí. El Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Su fe necesitaba ser perfeccionada. Amado, el Señor nos ayuda para que nuestra fe siga creciendo. Nuestra fe siga siendo confirmada, fortalecida, pueda ser santificada nuestra vida, purificado nuestro ser. Y por eso nosotros necesitamos buscarlo. Entonces, hoy quiero invitarle a que usted cuide su corazón en este tiempo, cuide sus pensamientos, cuide sus oídos, cuide sus ojos de cosas que quieran robar, perturbar su paz, cosas que quieran venir a minar su fe, apagar su fe. Y cuide estas cosas. Aprovechemos el tiempo y esforcémonos a buscar a Dios en estos tiempos. Necesitamos de Él. Quiero invitarle para que terminemos el día de hoy. Vamos a terminar orando. Démosle gracias a Dios por su misericordia sobre nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, nos acercamos a ti, Señor. Sabemos que hay corazones que están quizás afligidos, personas que tienen familiares enfermos, Señor, no solamente por lo que está produciendo esta pandemia, Señor, sino otras cosas que afligen también el corazón, otras enfermedades de tiempo atrás. Almas que se sienten abatidas, perturbadas. Oh Señor, pedimos en el nombre tuyo que ayudes el corazón, la vida de cada uno de los que siguen este mensaje, escuchan este mensaje. Oh Padre, mira a aquellos que están ahí en su casa, aquellos que están ahí, Señor amado, dentro de su corazón pensando en el problema, en la necesidad. Oh Padre, mira, Señor, yo te ruego que vengas a ayudarnos. Padre amado, es un tiempo donde necesitamos mucho de ti, Señor. Oramos por estas personas que están afligidas, que han tenido una perturbación, que hay ansiedad, que hay miedo, que en su corazón se siente abatido, Señor, afligido. El miedo parece que quiere apoderarse de nuestras vidas, Señor. La duda,
la incertidumbre, la incredulidad quisiera apoderarse de nosotros, Señor. Pero pedimos que sea tu Espíritu Santo el que venga en estos tiempos a ayudarnos, Señor. Que tú vengas, Señor, a ayudar a cada corazón, Señor, a cada vida. Que tú vengas a actuar en cada alma, Señor. Que vengas a actuar, Señor, en ese joven que está abatido, Señor. En esa mujer, Señor, que se siente sola, que a veces se siente incomprendida, Señor amado. En esa joven, Señor amado, que siente que sus padres no la entienden, Señor. En ese varón, Señor, que le preocupa, Señor amado, su trabajo y cómo sustentará su familia, cómo proveerá para las necesidades de su hogar, de su esposa, de sus hijos, de sus padres. Cómo saldrá adelante en medio de esta situación, Señor. Oh Padre, pedimos en el nombre tuyo que ayudes a esas personas, Padre. Que tú ayudes a esos corazones, Padre, que se sienten perturbados, abatidos. Oh Padre, queremos pedir que tu Espíritu nos ayude en estos tiempos. Primero a encontrar la paz contigo, Señor. Que haya corazones dispuestos a renunciar al pecado, Señor. Entregar su corazón a ti, Señor. Que haya corazones dispuestos, Señor, a rendirse a ti, a reconocer que tú eres, Señor amado, la única persona que puedes ayudarnos en todas estas circunstancias, Señor. Cada persona en esta tierra hace un papel, una función, pero sabemos que sobre cada uno de ellos, Señor, estás tú, Señor, y eres la persona más importante sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos. Ayuda a esas vidas que necesitan tomar decisiones contigo, Señor. Ayuda a esos hermanos, a esas hermanas, a esos jóvenes, a esos ancianos. Ayuda, Padre, a esos matrimonios que están viviendo quizás momentos difíciles ahí en su seno familiar, en su relación conyugal. Aquellas personas que se sienten, Señor, abatidas. Oh Padre, que seas tú, Señor, ayudando a esos corazones. Sabemos que también en el ámbito familiar hay muchas dificultades en este tiempo, Señor. Pedimos que tú vengas a actuar también dentro de los hogares y de las familias. Que obres en aquellos matrimonios que necesitan ser reconciliados, que necesitan ser sanados. Que sanes la relación entre padres e hijos, Señor. Que sanes la relación entre el esposo y la esposa. Que sanes la relación entre los hermanos, Señor, que están disgustados, que están divididos a causa de algún pleito, Señor, de algún problema de antaño, Señor. Que obres dentro de las familias, restaurando la relación con el prójimo, Señor. Oh Padre, ven a actuar en estos tiempos. Ven a obrar, Señor. También queremos encomendar, Señor, a tu misericordia a este país, Señor. Queremos encomendar esta tierra, Señor, esta nación. Queremos encomendar, Señor, a nuestras autoridades. Queremos encomendar a los médicos, a todo el personal de salud, Señor, a las autoridades, policías, gente que está ahí en las calles atendiendo la seguridad. Que ayude, Señor, a aquellos que necesitan estar en su labor, Padre, porque es una labor que no puede parar, Señor, que es indispensable. Ayuda a esas personas. Ayuda, Señor, a los médicos, a los enfermeros, enfermeras. Ayúdalos, Señor, para que enfrenten, Señor, esta situación. Ten misericordia de ellos. Bendice su vida, sus manos, Señor. Bendice a sus familias. Sean guardadas también, Señor. Sean guardadas, Señor amado, aquellas personas que están cercanas a ellos. Rogamos por aquellos que están ahí enfermos en el hospital, Señor. Por este padecimiento del COVID, Señor, o algún otro padecimiento, Padre. Rogamos que tú también intervengas en tu misericordia, Señor, ayudando a sus almas, obrando, Señor, en ellos. Pedimos de tu misericordia. Queremos, Señor, reconocer lo que tú eres para nosotros. Oye, oh Señor, nuestra oración. Por favor, oye esta oración, Padre. Queremos estar en esa roca,
la roca inconmovible, Señor, en esa roca que permanece por los siglos de los siglos. Como dice la Escritura, esa roca, esa piedra principal, la cabeza del ángulo que es Cristo, Señor, la cual permanece por todas las edades, en la cual están cimentadas todas las cosas. Señor, queremos permanecer en Cristo Jesús, buscarlo, conocerlo, Señor, amarlo, ver su amor y su gracia para con nosotros. Queremos estar en Él, seguir su palabra, su consejo, su enseñanza, ser, Señor amado, dirigidos por Él. Pedimos que tu Espíritu esté, Señor, ayudándonos a que Cristo sea revelado, mostrado en nuestra vida, Señor. Que la palabra de Dios nos ayude, Señor, a conocer cada vez más de Cristo Jesús, para que nuestra vida esté fundamentada y cimentada en Él, en Cristo Jesús, en sus palabras, para que, Señor amado, podamos enfrentar estos tiempos, Dios. Que nuestra fe no falte en este tiempo, Señor. Padre, ven que tu Espíritu siga poniendo la paz necesaria en cada corazón, Señor, para enfrentar estos momentos. Sabemos que podemos venir a ti, Señor, a orar, a clamar, a poner nuestra oración delante de ti, Señor, porque tú has sido misericordioso, Señor, porque tú eres compasivo y porque sabemos que tú eres un Dios vivo que escuchas la oración, Señor. Por lo cual agradecemos, Señor. Agradecemos que tú también escuches nuestra oración, Señor. Te damos la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú, Señor, eres un Dios que escuchas nuestro clamor, Señor. Esto es lo que nos infunde la paz, Señor. El saber que nos acercamos a un Dios vivo, Señor. A un Dios real, Señor. A un Dios que es personal, que conoces mis necesidades, que conoces las necesidades de este hermano, de esa persona que está ahí en su casa, conoces las necesidades de esa alma que está ahí afligida, de ese joven que está angustiado, Señor. Conoces el corazón de aquella persona que se siente triste, conoces el corazón de esa persona que se siente abatida, Señor. Y esa es la realidad y lo que nos transmite paz y consuelo, que tú eres un Dios personal, Señor. Sabes nuestra necesidad y también quieres ayudarnos ante esa circunstancia. Pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, escuches nuestras oraciones, que atiendas a nuestro ruego, Padre, no como exigiéndote, Señor, la respuesta, Señor, sino suplicando que tú intercedas, que tú intervengas en nuestras vidas, que obres para la gloria de tu nombre, Señor. Obra, Señor, en aquellos corazones, en aquellas vidas, en las necesidades que han expuesto aquí, hermanos, personas, pidiendo oración, Señor, por su familiar, por ellos mismos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas interviniendo, Señor, que sigas actuando, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tú, Señor, eres un Dios misericordioso, bueno, Señor, un Dios que te has acercado también en medio de toda esta dificultad, te has acercado a nosotros, te has acercado, Señor, para mostrar tu compasión, tu gracia y aún la oportunidad que le brindas al hombre de salvación, de vida eterna, para abrir la puerta y personas que se humillen, se entreguen a ti, puedan entrar a la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por la misericordia que tú tienes, Señor. Y, Señor, como dice la Escritura, Señor, que a ti vendría, Señor, toda carne y oraría, Señor. Ante ti vendría, Señor amado, el hombre, Señor amado, a poner su oración, su petición. Así, Señor, hacemos el día de hoy. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, agradecemos por tu presencia, agradecemos por tu Espíritu Santo y agradecemos, Señor, por la misericordia que tienes en medio de toda esta situación, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano
Gracias por cada corazón, por cada vida de aquellos que están ahí buscando de tu presencia, buscando en ti consuelo, buscando de tu palabra. Señor, que cada uno de ellos, Señor, permanezca. Que cada uno de los que estamos, Señor, buscando de ti, continuemos en la verdad y en el camino que tú nos muestras, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar y a continuar en este camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Terminamos aquí este servicio, esta reunión. Queremos enviarles un abrazo desde este lugar a cada uno de ustedes. Y sabemos que el Señor quiere seguir hablando, quiere seguir mostrando su amor, su compasión, su misericordia. No dejemos de buscarle, sigamos buscando al Señor. Que Dios los bendiga, que tengan buena tarde. Esperamos en Dios que próximamente podamos vernos. Buenas tardes, Dios les bendiga.